Bienvenidos a su programa favorito, Anclaje 619. Hola, Michelle. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo te fue esta semana? Contame. Excelente, súper bien, llena de bendiciones. Miren, yo estoy feliz de haber comenzado este día una vez más con nuestro programa Anclaje 619. Así que no se mueva de donde estás, vaya a traer sus pupusas. Mira, esta es la hora de la cena. Esta es la hora de la y cena. pueden ir a traerlas para poder comenzar y entrar, ¿verdad?, de lleno a este programa y poder escuchar la palabra del Señor, que es lo más importante. ¿Qué te parece? Así es, bienvenidos. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres ese Dios tan grande que se merece esa exaltación, Señor. Buenas noches, amados jóvenes. Un gusto poderles tener con nosotros otra semana más en su programa Anclaje 619. Estábamos ansiosos porque llegara otra vez día viernes y poder compartir con ustedes. Fíjense que en esta ocasión, jóvenes, tenemos a Rebeca y hermana Febe Sarabia con nosotros, que nos está acompañando para poder tocar una temática que es de suma importancia para nosotros como jóvenes. Creo, Rebe, que todos hemos atravesado, ¿verdad?, por distintos problemas y situaciones, y en esos momentos nos surgen muchas inquietudes, nos surgen muchas preguntas que muchas veces no logramos solventar, ¿verdad, como tal? Así es, fíjate que eso que decís es bien interesante porque
en medio de estas situaciones difíciles, a nosotros como jóvenes, bueno, nos surgen un montón de dudas realmente, ¿verdad, hermana Fe? Usted también ya lo sabrá. Pero hay una que siempre nos hacemos y esa es el ¿por qué a mí? Yo sé que a ti que nos estás viendo, más de alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿por qué me tienen que pasar esas cosas a mí? Yo, que mis papás son cristianos, que tengo toda mi vida de estar en iglesia, que no me junto con malas amistades, ¿por qué tienen que pasarme esas situaciones a mí? Y justamente de eso vamos a estar hablando este día, ¿verdad, Roderick? Exactamente. Fíjense que pues normalmente uno cuando pues comienza su vida cristiana, recibe al Señor en su corazón, nace de nuevo. Lo primero que como jóvenes pensamos es que nuestra vida va a ser quizás sin dificultades, sin ningún problema, sin ninguna adversidad. Pero luego con el caminar, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto no es así. Nos enfrentamos día a día con diversas dificultades o como bien lo menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Diversas pruebas. Incluso dice que no nos asombremos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Y me parece bastante interesante cuando dice que no nos asombremos. O sea que es algo de lo cual nosotros debemos de tomarlo con quietud, lo debemos de tomar con calma, pero también debemos de saber por qué ocurre esto. Y eso es muy importante. Hermano Febe, ¿cómo podríamos abordar, verdad, esta parte de uno como joven cuando se pregunta, ¿por qué si soy hijo de Dios tengo que pasar por diversas adversidades siempre? Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga, jóvenes. Definitivamente es una pregunta que creo que tarde o temprano nos llega a todos. Y sobre todo en una edad temprana, de niño incluso, a veces uno se pregunta, ¿y por qué a mí, verdad? Hasta se ha hecho un dicho famoso, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice para merecerlo? Pero en realidad es algo como, sobre todo a los hijos de Dios, debemos saber que aún el Señor Jesús estuvo en dificultades, estuvo en pruebas, estuvo en angustias, estuvo en un momento dado, se sintió abandonado aún por el Padre, ¿verdad? Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces el Señor no dijo porque a mí, porque Él sabía que habían propósitos eternos y Él venía a cumplir un propósito. Pero el Señor sí se sintió desamparado en un momento dado en su carne, en su humanidad, siendo Él 100% Dios. Entonces creo que el Señor permite que todas las personas, sobre todo los hijos de Dios, pasemos por situaciones. En primer lugar quisiera decirles que no somos los únicos, ¿verdad? No somos los únicos que vamos a pasar por una situación difícil. Siempre hay en todo el mundo personas que están pasando por situaciones y aún peores. Y el Señor las permite, eso sí quiero decirlo bien claro, el Señor tiene el control de todita situación. Aún aquello tan sencillo que a veces uno dice, no creo que Dios se ocupe de esto, ¿verdad? Sí lo tiene totalmente el control. Y va a ser para desarrollarnos siempre con un propósito, definitivamente. Así es. Y bueno, ya como usted nos decía, hermana Febe, todo pasa en nuestra vida por un propósito. Dice la palabra del Señor que ni una hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad del Señor. Ahora bien, si yo como joven cristiano estoy pasando por un montón de problemas, ¿cuáles son las armas? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en medio de esas dificultades? Sí, bueno, yo creo que hay muchas armas, estrategias, recursos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Definitivamente solo es de echar mano, de querer hacer, ¿verdad? De querer salir de la dificultad. Pero también me gustaría hacer énfasis en que el recurso principal de todo, y yo creo que es un tema que lo tenemos que abordar ampliamente, constantemente, es el tema de la fe. La fe es como Exacto. aquel... digámoslo así, ¿verdad? Aquel internet que nos conecta con Dios. Es como aquella onda que está ahí, que no la vemos, pero que si, usted sabe, ¿qué pasa sin wireless? ¿Qué pasa sin internet? ¿Qué pasa si no estamos conectados? Bueno, mucho más en estos tiempos, Por ¿verdad? eso. Si el internet se nos va en la casa, es un caos. Sentimos angustia. Exacto. ¿Verdad? Es horrible. Entonces, esa es la fe para nosotros los creyentes con Dios. Cuando eso no está, no nos logramos conectar, ¿verdad? Definitivamente es un recurso que Dios ha dejado. Por eso es que siempre tenemos que hablar de la fe y siempre tenemos que estar conectados por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, y es imposible acercarse a Él, es imposible comunicarse con Él.
Entonces la fe es ese recurso y por eso es que tenemos que echar mano de ese principal recurso que es la fe. Y luego la fe tiene que irse desarrollando, ¿verdad? Es como un músculo. Yo no sé a los que les gusta ir al gimnasio, ¿verdad? Yo estaba escuchando esta explicación de lo que sucede cuando nuestros músculos se desarrollan. Nuestros músculos se desarrollan cuando hacemos un ejercicio fuerte, cuando empezamos con disciplina. ¿A quién no le gusta tener músculo fuerte, verdad? Pues sí es. Bueno, yo a los jóvenes creo que a la gran mayoría. El six-pack bien hecho. El sueño de todos. El sueño, sí. Pero ¿qué pasa? Sabemos que emprender una rutina de esa naturaleza requiere disciplina. En primer lugar, requiere quererlo, ¿verdad? Quererlo. Y así es la fe. Nosotros vamos, yo quiero tener fe, ¿verdad? Yo quiero tener fe. O sea, vamos a saber que nos vamos a enfrentar con una situación difícil, pero es justamente ahí cuando el músculo de la fe se va. Estaba leyendo que el músculo dice que cuando empieza a ejercitarse, hay pequeñas fibras que se rompen y cuando se rompen hay un micro rompimiento y cuando se rompen el músculo por la inteligencia misma que Dios le ha dado a la naturaleza, dice que para la próxima vez se repara y va engrosándose y eso significa que va a estar más listo para cuando venga otra prueba. Exacto. Y de esa forma es que nosotros creo que debemos ejercitar la fe. Va a haber un micro sufrimiento, o si no es que un sufrimiento, que el Señor lo va a permitir. ¿Para qué? Para que nuestro músculo de la fe sea más fuerte. A la próxima estar, aquí estoy. Dios me sacó Amén. De una y me va a sacar de otra y me va a llevar de victoria en victoria. Amén. Pero normalmente una de las actitudes, ¿verdad?, que comúnmente uno como joven toma en su vida cristiana ante las adversidades es que entramos como en una etapa de víctimas, en las cuales nosotros mismos pues incluso nos compadecemos, ¿verdad?, de nuestras situaciones, nos compadecemos de las adversidades que estamos atravesando, pero realmente es lo que la palabra de Dios nos indica que debemos de ser. Usted mencionaba algo muy importante y es cómo poder mantener una fe sólida, cómo desarrollarla, y me encantaba el ejemplo que nos mencionaba hermana Feo, y es como un músculo que se desarrolla y que se va preparando cada vez más para poder ir creciendo, ¿verdad? Y lo mismo es con nuestra fe. Pero ahora bien, ¿cómo estamos en una situación difícil? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Qué hacemos? Bueno, definitivamente enfrentar los problemas o las adversidades, la primera quizás salida o escape que vamos a encontrar es el consejo del maligno, ¿verdad? O el consejo de nuestra carne a veces, ¿verdad? Que nos va a decir, hace esto, hace lo otro, métete en los videojuegos, ahí se te va a olvidar todo, ¿verdad? Mucho más en esos tiempos. Entonces, o métete a ver una serie de Netflix y vas a ver que todos tus problemas se te van a olvidar, ¿verdad? Y eso es falso. Es como la mentira del vicio o la mentira de meterse uno a buscar una solución en cosas que son vanas, que son pasajeras, que son superficiales, que solo nos van a traer a solo un postergar nuestro dolor y no una respuesta real. El único que nos da una respuesta real es Dios a través de su palabra, a través del mensaje de Jesucristo. Es el único, de verdad, porque todas las personas, y créanme, jóvenes, niños de cualquier edad, todos tenemos un vacío que llenar. Y si no lo llenamos con Dios, si no le invitamos al Señor que tome ese trono, ese control de nuestro corazón, ese vacío lo va a llenar cualquier persona o cualquier juego, cualquier película. Ese vacío lo va a ir llenando cualquier cosa. Incluso una persona lo podría llenar temporalmente, ¿verdad? Entonces, pero vamos a sufrir. Se lo estamos advirtiendo ahora. Para que no suframos después. Exacto. Sí, porque lo que pasa es que el pensamiento de los jóvenes es, bueno, déjenme disfrutar. Exactamente. Pues, mire, hay algo aquí. Y lo recuerdo muy bien. Yo decía, los adultos ya disfrutaron, ya se dieron con los dientes y no quieren que nosotros disfrutemos la vida. Eso estaba aquí. Pero luego... pensamos a veces. Sí, a veces pensamos, ellos son egoístas, no nos quieren dejar disfrutar nuestra propia vida.
Cuando en realidad los adultos lo que anhelamos es advertir, como Dios mismo lo hace con nosotros. Dios nos advierte y nos está diciendo, hijo lindo, hija linda, si vos haces esto, te va a pasar esto. Hay consecuencias que pagar, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere advertir, nos quiere ahorrar dolores, nos quiere ahorrar sufrimiento y encaminarnos desde jóvenes hacia lo que es verdadero, lo que es duradero, hacia su servicio, por ejemplo, enamorarnos del Señor. Decía un profesor mío que tenía cuando yo estaba joven, ¿verdad? Todos nos hemos enamorado, decía, aunque sea de alguna imagen, pero todos nos hemos enamorado, decía él. Y yo... Toda nuestra juventud. Exacto, pero ¿por qué? Buscando llenar ese vacío. Ese es lo que pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarlo a Él por medio de la fe y pensar que no somos los únicos que estamos sufriendo, no somos víctimas, ¿verdad? Esa es una mentira del diablo. Exacto. Yo soy la víctima, aquí a mí, sufrir me tocó a mí, ¿verdad? Nadie me quiere, todo el mundo me acusa, todo el mundo me culpa, yo soy el patito feo. Es una mentira del diablo y que ahora la estamos desenmascarando. Mira, hermana Febe, y eso que usted dice, bueno, yo lo he visto en una vida de un niño chiquitito de 6 años, wow, diciéndome, a mí nadie me entiende en esta casa. ¿Y de 6 años? De 6 años. ¿Cómo el mundo está contaminando a nuestras nuevas generaciones? Y tenemos que tener eso bien presente porque de verdad, como usted dice, hermana Febe, son dardos del enemigo que vienen a nuestra mente para querernos, hacernos sentir que tenemos menos valor de que el Señor nos ha dado. Amén. Exactamente. Y me gustaba mucho lo que nos mencionaba hermana Fe, porque aquí podríamos entrar también en una pregunta. ¿Qué hacer mientras estoy atravesando por una prueba? ¿Qué hacer mientras estoy atravesando por momentos difíciles? Nos quedamos llorando, ¿verdad? Desconsoladamente en nuestras casas. Tenemos muchas opciones. La más común, jóvenes, que cada uno de nosotros podemos tomar es recurrir al pecado. Lo que hacemos justamente para poder satisfacer, ¿verdad?, esa hambre y esa sed de nuestra alma que estamos enfrentando en esos momentos, es dar, pues como bien dicen, ¿verdad?, popularmente, rienda suelta a los deseos de la carne y recurrimos al pecado. Debemos recordar, jóvenes, que el pecado en nosotros funciona como un anestésico que por un momento puede calmar el dolor, puede calmar la sed que puede tener nuestra alma, pero es un anestésico que el efecto pasa y quedan las consecuencias de haberlo utilizado. Y cada vez nos va a exigir que podamos consumir más pecado para saciar la sed de nuestros corazones. Entonces, por eso es muy importante entender qué hacemos mientras estamos enfrentando la adversidad. ¿Qué hacer? Bueno, una de las cosas que creo que es importante, pues, y en nuestra juventud, ¿verdad?, como tal, es aprovechar para poder servirle al Señor a pesar de cualquier situación y circunstancia que estemos atravesando. Una de las tácticas más popularmente que el enemigo desea ocupar con cada uno de nosotros mientras enfrentamos una dificultad es que nos detengamos. Y que apartemos nuestra vista del blanco perfecto que es Cristo. Eso es su primer objetivo que tiene cuando nos envía un dardo de fuego, como lo menciona la palabra. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras estamos en la dificultad? ¿Qué hacemos? Bueno, el principal recurso que tenemos es la oración, definitivamente, la oración y la palabra. Cuando nosotros tenemos como decíamos, el internet, que es la fe, ¿verdad?, para conectarnos. Me encantaba ese ejemplo. Luego, por decirlo así, el router sería la oración. Sería como ya si lo ponemos en materia tecnológica, que ustedes jóvenes lo van a entender perfectamente. Todos saben que es un router. ¿Y qué sucede cuando nos lo desconectan en la casa temprano, verdad? Estamos por ahí revisando las redes sociales, todavía sin sueño, y nos lo desconectan. Y de repente, entramos en una gran crisis en esos momentos. Y ya sabemos, mi papá me desconectó. Pero en realidad es algo así, ¿verdad? Que el internet no se mira, igual la fe no se mira, pero nos conecta con el Señor. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Entonces el recurso de la oración, ¿qué es? Ayer nada menos nos decía una hermana amiga que su hijito de 4 años le dice: mamá, pero ¿cómo es eso de hablar con Dios si Él nunca me contesta?
Él en su inocencia, en su naturalidad, en su carne. Y a veces nosotros podríamos pensar de la misma manera. Ajá, Eso justo claro, le iba por a supuesto. comentar eso. Muchas veces nosotros podríamos decir lo mismo, ¿verdad? El enemigo En muchas manda ocasiones. esos dardos. De hecho, a mí en una etapa de mi vida me mandó esos dardos. ¿Para qué vas a orar? ¿Cuándo te ha contestado Dios? Mejor habla con el amigo, con la amiga. Wow. Él te contesta y te escucha, ¿verdad? Y a veces uno dice, fíjense cómo es el enemigo. A veces uno dice, bueno, yo solo quiero que alguien me escuche. Bueno, si solo queremos eso, está Dios con todo su oído Es perfecto. Y Él, lo que pasa, obviamente, como Él no es carne, Él no es materia, Él es espíritu, su naturaleza es espíritu, entonces no va a interactuar con nosotros de la misma manera que nosotros esperamos. Él interactúa de otra forma. Y eso es lo maravilloso, esperar la respuesta del Señor, esperar en Él. Eso es, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque uno se conecta con el Señor a través de la fe y de repente empieza uno a ver las respuestas, aquellas cosas que solo uno y Dios sabían. Es tan lindo, de verdad, de lo más maravilloso que uno puede experimentar en la vida, saber que la respuesta de Dios viene. Pero eso sí, Él no es una persona, ¿verdad? Tenemos que conocerlo y en la medida lo conocemos, en esa medida desarrollamos nuestra fe. Amén. Y vamos a llegar a niveles de fe. Esto es como un videojuego, ¿verdad? Yo no sé quiénes han intentado alguna vez empezar y nos ponchan el primer nivel. Ay, no. Unos decimos, ay, no, esto no es para mí. Yo ya no pude ni saltar. Otros se Ni empecinan. matar los honguitos en Mario. Dice. En Mario Bros, ¿verdad? Ese fue mi primer videojuego. Entramos en total frustración en ese Y momento. luego empezamos a querer, hay alguien, si se empecina y dice, yo voy a para... Normalmente los videojuegos son bien inteligentes, los primeros niveles son facilísimos. Exacto. Fácil. Cuando uno ya está bien enviciado ahí, quiero el siguiente. Ya no podemos pasar. Pero hay gente que lo logra. ¿Por qué? Porque permaneció. Y así el Señor espera de nosotros, que permanezcamos. Que permanezcamos hasta que pasemos el nivel que se nos ha propuesto de fe, ¿verdad? Entonces, ese es el reto y el desafío, quizás. Imagínense qué lindo las promesas que el Señor nos da por medio de su palabra, como usted bien lo mencionaba, hermana Febe, que podemos confiar que siempre vamos a tener una respuesta del Señor. Quizás, jóvenes, no siempre va a ser la que nosotros deseamos escuchar o la que deseamos ver, pero el Señor promete en su palabra, bueno, por lo menos en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Eso no nos está diciendo tal vez te respondo, lo pensaré, es una posibilidad, ¿verdad? Aunque es una posibilidad muy fuerte, pero nos quedamos, ¿verdad? Como será o no será, no. Nos afirma la palabra de Dios que vayamos, busquemos al Señor, clamemos a Él y que Él nos va a responder. Y esa debe de ser un ancla, ¿verdad? Así como en nuestro programa, Exacto. Anclaje 619. Exacto. Esa debe de ser un ancla en nuestro corazón, confiar plenamente en que el Señor responde a nuestro clamor, que responde a las situaciones difíciles que estamos atravesando. Como lo mencionábamos en el tema anterior, ponían varios ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos es cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, pero llegó un momento en el que se comenzó a hundir, pero el Señor llegó y le salvó. De la misma manera nosotros, jóvenes, y eso es un anclaje que debemos de tener permanentemente y continuamente, ¿verdad? Y es que el Señor responderá y nos salvará de las situaciones que estemos atravesando. Amén. Solo quisiera leerles un versículo que es bien importante en esta versión, Romanos 8:28. Dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Amén. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Amén. Amén. Hermana Febe, y en cuanto a lo que hemos venido hablando, y también hablándolo nosotros como jóvenes, cuando yo tengo un problema, y bueno, yo le estoy orando al Señor por mi problema, pero la respuesta del Señor nunca llegó, vea. O probablemente a mi edad nunca llegó, no sé si va a llegar en algún Más futuro. adelante. Rodríguez lo decía, el Señor probablemente no te conteste a las de ya, porque los planes que Él tiene muchas veces nosotros ni siquiera los logramos a comprender. Pero sí sabemos que el Señor en algún momento va a enviar esa respuesta solo si cumple, o sea, solo si esa que yo le estoy pidiendo va conforme al propósito que el Señor tiene para mi vida.
¿verdad? Creo yo que eso es algo bien importante de remarcarlo, que muchas veces no es lo que nosotros queremos para nuestra vida, sino que el Señor sabe los planes que Él tiene para nosotros. Y obviamente son mejores que los que nosotros pensamos para nosotros mismos. Así es. Okay. Sí, pienso que el consejo, definitivamente el mejor consejo lo puede dar el Espíritu Santo, pero para eso tenemos que tener nuestros sentidos bien desarrollados. Un joven normalmente busca consejo ¿en dónde? Busca consejo. Eso es importante. En las amistades. ¿En dónde buscamos consejos? Y depende de lo que sentimos, ¿verdad? Depende si también los padres han logrado desarrollar esa confianza, pero la palabra dice, y es bien clara, que en ningún hombre pongamos nuestra confianza. Se refiere a que nuestra confianza plena, total de nuestra vida. No que yo puedo confiar en todo el mundo, pero al mismo tiempo no confiar en cuanto a depositar mi vida y toda mi existencia, sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, el consejo más sabio lo tiene la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina y también podemos buscar a esas personas que nosotros hemos visto que caminan conforme a la palabra, aquellas personas que dan un buen testimonio de la palabra, ¿verdad? Puede ser el pastor, puede ser un consejero, puede ser un hermano, una hermana, pueden ser nuestros padres, pero tampoco vamos a buscar consejo donde hay personas que no caminan conforme a la palabra, porque nos pueden desviar fácilmente. Uy, eso es de tener nos mucho pueden dar cuidado. una respuesta bien equivocada. Así es que es de tenerlo muy en cuenta. ¿Dónde voy a pedir mi consejo? Donde aquel o aquella persona que ha caminado ya un tiempito, ¿verdad? Y sobre todo en oración, poniendo nuestras peticiones al Señor, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Amén. Sea una respuesta negativa o sea una respuesta positiva, es lo mejor para nosotros. Ya. Así es, hermana Febe, y la verdad es que qué gusto haber compartido este tiempo con usted. Fíjese que realmente hemos aprendido muchas cosas muy interesantes, cosas que nos pueden servir a nosotros en nuestro diario vivir, como las dudas que hablábamos, que ya, gracias a Dios, han sido resueltas y contestadas a través de la palabra del Señor. Y pues hemos aprendido, jóvenes, esta noche que cuando nosotros tengamos esos momentos de dificultades, número uno, no reneguemos, porque sabemos que son de parte del Señor, que son con un propósito y algo quieren enseñarnos en nuestra vida, ¿verdad, Rodri? Amén. Así es, realmente ha sido un tema muy importante y el cual nos ha edificado en gran manera nuestro corazón, ¿verdad? Mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante difíciles, ¿verdad? Hemos experimentado en estos meses situaciones que pues nunca nos imaginábamos poder ver como tal. Pero fíjate, Rebe, como mencionábamos en la semana anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos del por qué el programa de Anclaje 619, mencionábamos que las promesas del Señor para nosotros son nuestra ancla que nos mantienen firme, aquella en las cuales podemos confiar que no vamos a perecer. Bueno, igualmente como el ejemplo que ponían, ¿verdad? En la semana anterior, cuando Pedro pues caminó sobre las aguas, llegó un momento en el cual Pedro comenzó a hundirse, pero el Señor vino y le salvó. Asimismo, jóvenes, en las situaciones que estemos atravesando, posiblemente sintamos que ya no, nos estamos ahogando, que estamos a punto de perecer. Pero puede confiar nuestro corazón en que el Señor está con nosotros, que su brazo fuerte no nos ha dejado ni nos ha desamparado, que Él envía su Espíritu para consolarnos y para fortalecernos día a día en cualquiera de las circunstancias que estemos atravesando, tanto en tiempos buenos, ¿verdad? Como en aquellos en los cuales estamos quizás llorando, estamos preocupados, estamos con mucha incertidumbre y dolidos de nuestro corazón. Pero algo que mencionábamos en el tema y que me impactó en gran manera, y es que podemos confiar que el Señor responderá a la voz de nuestro clamor. Eso es algo, jóvenes, que quisiésemos que recordasen siempre en su corazón. El Señor no te ha dejado a pesar de la circunstancia que estés atravesando. El Señor está contigo. El Señor escucha tus oraciones. Y aunque el enemigo te diga que el Señor no te escucha, que el Señor te ha desatendido, que el Señor te ha desamparado, sabemos que esto no es así. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar que Él es quien nos salvará aún de las peores adversidades que estamos atravesando.
Hermana Febe, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Realmente ha sido un tema de suma importancia, el cual ha edificado nuestros corazones y sabemos que de igual manera hacia ustedes, jóvenes. Gracias, hermana Febe, por haber estado con nosotros. Le esperamos, esta es su casa, Anclaje 619 es su casa, hermana Febe, y esperamos que en otras próximas, ¿verdad?, oportunidades pueda compartir con nosotros de la misma manera. Sí, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio inmerecido, pero de mucha bendición. Les bendigo al grupo que está trabajando en el nombre del Señor para que sean de bendición, y a los que nos están escuchando sepan que hay un desafío: no desconectarse nunca del Señor, siempre estar conectados. Señor les bendiga. Amén. Amén. Y igual, hermana Febe, un gusto, nos despedimos de usted. Esperamos tenerla por acá de nuevo en otra ocasión. Estimados jóvenes, guarden esta palabra que acabamos de escuchar en sus corazones, guardémosla en nuestros corazones, atesorémosla, porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver la mano del Señor en nuestras vidas, sus bendiciones, sus propósitos cumplidos en nosotros. Lastimosamente nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos ha agotado, pero les extendemos la invitación para que nos puedan acompañar el próximo viernes a las 7 de la noche. Ustedes tienen una cita con nosotros acá en Anclaje 619. Que el Señor me los bendiga. Y hoy vamos a decirle que no hay un lugar, otro lugar como el de Él, Señor, porque tú eres ese Rey que está sentado en su trono y que solo a ti, Señor, podemos nosotros acudir, Padre, porque sabemos que en esa presencia, Señor, tú puedes refrescar nuestra alma, Padre. Tú puedes renovar nuestras fuerzas, y si estamos tristes, mi Señor, tú ahí estás para regocijarnos. A tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Bueno, Joshua, creo que llegamos a otra parte importante del programa, y son las peticiones. Así es, les invitamos, amados hermanos, a que nos envíen sus peticiones por medio de las stories en Instagram. Siempre ponemos un sticker de preguntas para que nos puedan poner sus peticiones, o a este número de WhatsApp para que puedan mandar sus peticiones de manera anónima si así desean ustedes. Bueno, vamos a iniciar y les quiero leer un pequeño versículo que es el Salmo 20. Y dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Fíjense que para mí eso ha sido un texto rema, y quiero que ustedes lo tomen en cuenta, porque de verdad la palabra de Dios se cumple cuando dice que Dios envía ayuda y te la envía del cielo cuando tú la necesitas. Así que vamos a comenzar a orar. Quiero que inclinen su rostro ahí en su casa y vaya a traer su mantelina, pues, a las señoritas, ¿verdad? Y los varones no, porque no la necesitan, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos permites reunirnos en casa. Tú nos has guardado en estos momentos difíciles y nos has mantenido unidos en estos momentos. Señor, te damos gracias porque es tu misericordia, tu mano la que nos sostiene.
Padre, porque tu gran amor y tu misericordia nos mantienen en armonía y tu Espíritu Santo no nos abandona. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, has alimentado nuestra alma y nuestro espíritu. Cristo, te pedimos especialmente por aquellos hermanos, aquellos jóvenes que han estado pidiendo sin cesar por un milagro, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios de pactos, un Dios de imposibles. Te pedimos, Padre, que tú proveas a aquellos hermanos que han estado pidiendo, Señor, por un trabajo. Sabemos que tú eres un Dios proveedor y te vas a manifestar a la vida de todos nosotros. Te vas a manifestar, sabemos y confiamos como un Dios sanador, un Dios que restaura. Confiamos plenamente en ti, depositamos nuestra fe en ti, Señor, para que tú puedas manifestarte con tu mano sanadora, Señor, en esta hora, haciendo milagros. Te pedimos asimismo, Señor, por aquellas familias que han estado viviendo situaciones difíciles, situaciones en las que están al punto de la ruptura, pero que reconocemos que tú eres un Dios de restauración, Señor, y tú vas a manifestarte, Señor, uniéndolos con amor y armonía. Te pedimos, Señor, en esta hora, por el matrimonio del hermano Félix, hermana Jocelyn, por su bebé, que tú reconocemos, Señor, que son hijos tuyos y que tú vas a traer a ese bebé con sanidad, Señor. Lo bendecimos en esta hora y te pedimos que tú des sabiduría a ese hogar, Padre, para que puedan criar a ese bebé, Señor, como tu palabra lo indica, Señor. En tu palabra, Señor, y pues se van a mantener firmes, Padre. Una vez más, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú mantengas, Señor, nuestros corazones confiados en ti. Deposita paz en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Si ustedes tienen peticiones, les recordamos que las puedan enviar para que nosotros podamos orar con ustedes en este tiempo que es especialmente para eso, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Amén. Antes de finalizar con el programa, Alguita, ¿te recuerdas de la dinámica de la semana pasada? Sí, Meli, es cierto. Pedimos a los jóvenes que se tomaran una fotografía de ellos viendo el programa. Con el hashtag Anclaje 619. Entonces, ahora vamos a premiar a ese joven que publicó su fotografía. El ganador es Isaac Campos. Muchísimas gracias por haber participado. Les motivamos a que continúen con esa dinámica. Vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes. Y al mismo tiempo, siempre recordarles que nos sigan por nuestras páginas de Facebook, que es Jóvenes Nuevo Pacto San Salvador, y en Instagram, J Nuevo Pactos SS. De igual manera les recordamos que están nuestros discipulados virtuales. Dios tiene una palabra especial para ustedes, así que no se lo pierdan semana a semana. Y esto fue Anclaje 619. Nos vemos a la